Bienvenidos a Roma Edu, presentado por Michelle Celis Lugo, Laura María Malagón Espiti, Gina Alexandra Marentes Figueroa, Paula Joana Moreno Rada y Helen Sanabria Belande. Hola, el día de hoy hablaremos un poco de la historia del periodo clásico. Este viene desde Octaviano el primer príncipe en el año 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo con Diocleciano el primer emperador. Por primera vez Roma va a cambiar de forma de gobierno. Este pasa a ser un principado y su denominación también cambia a la República Universal Romana. Cuenta con 3 fases: la fase augustea, la fase adrianea y la fase de crisis. En la fase augustea nos encontramos que va desde el año 27 hasta el 117 después de Cristo. Inicia con Octaviano el primer príncipe del año 27 al año 14 después de Cristo. Una vez que él fallece, inicia la dinastía Giulio-Claudia con Tiberio, que va desde el año 14 hasta el año 68 después de Cristo. Y está integrada por Tiberio, del año 14 al 37, Calígula, del 37 al 41, Claudio, del 41 al 54 y Nerón, del 54 al 68. Roma ya no aguanta la dinastía en el gobierno, entonces inicia la primera anarquía, la cual dura solamente 2 años, 68 y 69 después de Cristo. Termina y empieza así la dinastía de los Flavios, del 69 al 96 después de Cristo, con Vespasiano del año 69 al 79 después de Cristo, Tito del 79 al 81, Domiciano del 81 al 96 después de Cristo. Vale la pena aclarar que estos últimos eran militares. Domiciano hace un muy mal gobierno y es así como luego inicia la dinastía de los Antoninos, que va del 96 al 192 después de Cristo. Adrianea. Esta comprende desde el emperador Adriano en el 117 hasta el fin del Principado de los Severos en el 162 después de Cristo. Publio Helio Adriano fue emperador del Imperio Romano, miembro de la dinastía Ulpio y tercero de los 5 emperadores buenos, así como segundo de los emperadores nacidos en la provincia de Bética. Adriano destacó por su afición a la filosofía estoica y epicurea. Roma, por su eficiente organización política militar interna, pasó abiertamente a ejecutar una política imperialista que la convirtió en dominadora de todo el Mediterráneo. Solo se trataba de esperar los siglos III y II a.C., con la conquista de Italia, los primeros dominios provinciales y la guerra con Aníbal, para que Roma se afirmara como una grande potencia mercantil en el tráfico mediterráneo. El horizonte cambió todavía más con la victoria sobre Cartago. Las actividades industriales y comerciales reciben un salto nuevo, favorecidas por la masa de la fuerza de trabajo disponible, la explotación de las minas, el crecimiento continuo de las fuentes financieras y la circulación de dinero. En los 50 años sucesivos de la victoria del año 283 a.C. contra los samnitas, se inició la realización de una nueva fase de la historia de Roma, la fase imperialista del Estado romano, que la llevó al decisivo y entrelazado conflicto de 3 guerras macedónicas y 3 guerras púnicas, a la fatigosa victoria contra su potente rival, Cartago, y a la afirmación de la hegemonía romana total no solo en el Mediterráneo occidental, sino también en el Mediterráneo oriental, poniendo el sello durable de su predominio en todo el mundo. Así es como Polibio, que se había movido sobre los teatros de la política y de la guerra en sí mismo, se veía como el testigo de un cambio revolucionario en la historia de la humanidad. Cabe resaltar que la mayor prioridad de Adriano fue el bienestar de sus súbditos, extendió las medidas humanitarias iniciadas por Nerva y Trajano, hizo aprobar leyes para mejorar el trato a los esclavos, de los que solo en la ciudad de Roma había unos 400.000, sobre una población que debía rondar el 1.000.000 de habitantes. No obstante, su número se iba reduciendo, pues los tiempos en los que Roma importaba enormes cantidades de esclavos como parte de los botines de guerra habían pasado. De acuerdo, entonces en cuanto a la fase de crisis de la República Nacional Romana, desde la mitad del siglo II a.C. hasta finales del siglo I a.C., ya en el momento de más florecimiento de la vida romana, después de la victoriosa conclusión de la Segunda Guerra Púnica y durante las guerras de Oriente y de Occidente,
comenzaron a manifestarse inminentes señales premonitarias de una gravísima crisis. Entre sus causas principales está su inadecuación de sus ordenamientos políticos respecto a la función nueva y enorme de una durable organización de imperio. También la crisis del sistema económico romano. Posterior, el ejército se encontró privado de su mejor fuente de hombres. La estructura estatal, el concepto de Estado como república se delineó lentamente durante el Estado quiritario, perduraron hasta el siglo III a.C., aunque perdieron su importancia práctica. Permanecieron formalmente a causa de la reverencia de los romanos a sus tradiciones. Así, la clase plebeya en el curso del siglo IV a.C. logró hacer reconocer un nuevo principio, que el Estado fuera un bien indivisible, que todo el populus, sin perjuicios de origen y de estirpe, y por tal, todos los miembros merecieran la calificación de cives, con la consecuente capacidad de participación en el gobierno del Estado. Continuando con el alcance material y espacial del periodo clásico, se desarrollarán los elementos constitutivos del gobierno. La forma del gobierno es el principatus o principado, que era abierto, de tipo autoritario, democracia restringida por el poder del príncipe. Los órganos constitutivos eran las asambleas populares, el senado, la magistratura, las promagistraturas, la jurisprudencia y el príncipe. Los funcionarios dependientes del príncipe constituyeron la Cancillería principesca. Las asambleas populares en este periodo sufrieron una gran decadencia. El senado, pese a que los príncipes intentaron desprestigiarlo, aún se conservó. Las magistraturas, por otro lado, se redujeron y poco a poco fueron desapareciendo debido a que el príncipe en sus funciones le usurpó las funciones a la magistratura. Las potestades del príncipe, entre ellas estaba el imperio máximo infinito con un poder ilimitado, convocar al pueblo y perseguir al senado con potestad absoluta. Entre sus potestades menores estaba el derecho a hablar primero, pontífices maximus. Entre las dignidades honoríficas, el nombre de emperador, el César, Augusto, el padre de la patria. Además se hacían votos por el príncipe y luego de muerto el príncipe se divisaba. Los funcionarios del príncipe estaban los fiduciarios, empleados y amigos, consejo constructivo. Y esta etapa se conoce como el inicio de la burocracia estatal romana. La evolución del derecho romano como dimensión normológica en su alcance temporal, tenemos a la fase augustea, que se conoce con el ius vetus desde el año 27 a.C. hasta el 117 después de Cristo, desde Octaviano hasta Adriano. La misión principal aquí de la forma de gobierno del principado era sostener la República Romana, lo que generó el ius vetus, que buscaba integrar. Entre sus componentes estaba el ius civile romanorum, que era conocido como el tronco del ordenamiento jurídico romano, el ius publicum, que era conocido como las leyes públicas y los senados consultos. Entre otros componentes también estaba el ius honorarium, la jurisprudencia, que fue una gran fuente del derecho. Además, el ius vetus se aplicó mediante el procedimiento formulario. Todos los órganos constitutivos de la República participaban en la creación, el desarrollo y la aplicación del ordenamiento jurídico y sus normativas, que constituían todas las fuentes del derecho principal. Solo existía una fuente subsidiaria, que eran las constituciones principescas. Roma, con su República Universal Romana, era reconocida como una república democrática participativa, donde en esta etapa el protagonista era el pueblo romano. Durante la fase aredanea y la fase de crisis vemos al ius novum. La época se caracterizó como la época de la extensión de las libertades republicanas y el inicio del absolutismo, pues se cambia de principado a imperio absolutista. La jurisprudencia además juega un papel importante al lado de los príncipes. Inicia la tercera fase, la fase de crisis, donde se desarrolla la anarquía militar entre el 235 y el 284 después de Cristo. El ius novum se dio tras la extinción de la vitalidad de los sistemas del ius vetus. El ius vetus decayó, pero sostuvo su aprecio por sus aportes al mundo jurídico, mientras que el ius novum siguió respetando la ramificación del derecho, y dentro de sus componentes está el ius publicum, el ius honorarium, la actividad normativa del Senado y de los senados consultos, los colegios sacerdotales y su aporte al cambio religioso y la jurisprudencia. El ius novum se aplicó mediante el procedimiento de conocimiento extraordinario que se desarrollaba en la primera fase. El juez, en representación del Estado romano, conoce de principio a fin.
En el ius novum se presentó el opuesto al ius vetus. Aunque el príncipe tenía una misión de sostener la República Romana, lo que hizo en las últimas fases fue oprimir a la República Romana. El príncipe, quien era solo una fuente subsidiaria y excepcional del ius vetus, pasó a ser la fuente principal del ius novum en las siguientes fases con las constituciones principescas. Roma además dejó de ser una república demócrata participativa porque el pueblo romano dejó de ser lo más importante en la estructura estatal romana. El periodo postclásico tiene tres fases. Una de esas es el periodo único, que va de los 185 al 565 después de Cristo. Pasaron varios emperadores, pero uno de los más conocidos es Constantino, que al tomar el cristianismo dicta el Edicto de Milán, que permite la libertad de cultos y que los cristianos no siguieran siendo perseguidos. Constantino organiza el imperio con dos capitales, Constantinopla y Roma. Esto causó problemas con la religión cristiana. Luego se crea el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Cuando muere Constantino ocurre una separación. Teodosio vuelve a unirlo. Teodosio en el 380 dicta el edicto Tesalónica y declara la religión cristiana como oficial del Imperio Romano. Fallece en el 395 después de Cristo. En la segunda fase ocurre el llamado Imperio Doble. Se divide en húngaros del occidente y arcadios del oriente. Hubo muchos enfrentamientos y esto llevó a que pasaran por ahí varios emperadores hasta el 476 después de Cristo. El inicio de la Edad Media fue donde el imperio es dividido por civilizaciones germanas unidas con romanos, creando naciones y un nuevo continente llamado Europa. Rómulo Augustolo fue emperador hasta el año 476, donde es tumbado del trono por el rey germánico Oloacre. Esta acción del rey germánico se denominó como caída del Imperio Romano. Continuamos con la fase de Imperio Doble. Este empieza en el 395 con la muerte de Teodosio, y el cual tiene parte fundamental la división del Imperio Romano, dado que sus dos hijos, los dos hijos de Teodosio, Honorio y Arcadio, suceden los territorios de Roma, uno occidente y otro oriente. Occidente lo tomó Honorio, que es emperador con tan solo 11 años, pero es el primer imperio en caer, dado que no dura ni un siglo. Los consejeros de Honorio y Arcadio eran enemigos, por lo cual llevó a la discordia y al primer conflicto armado entre dos imperios, pues de hermano. Occidente o el imperio de Honorio era bastante atacado por los bárbaros y germanos, y esto lo lleva a la caída, pues aparte de la decadencia económica que este tenía. Arcadio, por su parte, pues tenía 17 años y pues gobernó hasta el 408, y lo sucedió su hijo Teodosio II, el cual volvió Constantinopla pues prácticamente una capital. Viene la fase justiniana, empieza en la Edad Media, que es desde el 527 hasta el 529. Ese emperador unificó las religiones de Occidente y Oriente, garantizando la paz religiosa, pero teniendo como insignia el catolicismo. También cierra las escuelas ateneas, nombra a su esposa Teodora como emperatriz. Este gobierno también pues se caracterizó porque tenía dos grandes generales y tuvo tres fases: la restauración jurídica del imperio y el aseguramiento militar de las fronteras, que esto fue entre 527 a 534 pues después de Cristo. Se recuperó aquí el primer código en el 532, se jura la paz eterna con los persianos. En el 535 al 554, la restauración del territorio. Se convoca al obispo de Roma para que acepte la compilación justiniana y así se obtiene el código justiniano. En el 554 al 565 empieza la decadencia del imperio o la fase justiniana. Muere Justiniano en el 565, Teodora en el 548, y los movimientos helenísticos empezaron a elevarse. Se publican las novelas de Justiniano y en el 567 empieza el imperio bizantino de Oriente.